Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero, como es de costumbre ya, agradecerles a todas aquellas personas que me siguen en esta plataforma. Mi agradecimiento personal por ese hecho, porque sin lugar a dudas, en la medida en que aumente el número de suscriptores, cosa que es gratuita, totalmente gratuita, pueden ayudarme a sobrevivir en este complejo mundo del Internet y de la inteligencia artificial, por supuesto. Miren, yo quiero en el día de hoy referirme a las reformas. Y lo hago en plural a propósito porque no se trata de una sola reforma, ni de dos reformas. El presidente Luis Abinader ha dicho que en el periodo segundo de su mandato, que se inicia el próximo 16 de agosto, tiene el propósito de introducir y hacer aprobar por lo menos 12 reformas de diferente naturaleza, ninguna de las cuales ha sido todavía identificada, a pesar del hecho de que hay algunas en marcha, como es la reforma de la policía, que el gobierno ha dicho, insiste en que es un éxito, aunque los resultados a simple vista parecen desmentir la aseveración presidencial. Bueno, pero de todas formas, el presidente ha dicho que serán 12 las reformas que intenta hacer aprobar, y tiene todo el poder para hacerlo porque las reformas y las leyes dominicanas se aprueban y se discuten en el Congreso Nacional, y el gobierno del PRM que él lidera tiene el control absoluto, no solamente del Congreso de la República, sino de todos los otros poderes del Estado. De manera pues que en los últimos años nunca se había vivido un periodo presidencial con tanto poder legal como tiene sin lugar a dudas el presidente Luis Abinader. Ahora, ¿de qué reforma se trata? Es evidente que hay una que tendría prioridad sobre todas las otras y tiene que ver con la reforma fiscal, porque la situación económica del país no resiste mucho tiempo sin una reforma. Porque a pesar de la relativa y de verdaderamente estabilidad social, económica y política que vive la República Dominicana, con un país donde las diferencias políticas son menores porque no hay partidos radicales contrarios al sistema en el que vivimos. No obstante eso, evidentemente el país, pese a su crecimiento económico persistente y consistente en los últimos años, el país está afrontando algunos retos que tiene que abordar con seriedad, so pena de perder la situación de estabilidad económica que hemos disfrutado en los últimos 50 años. Y de eso depende el crecimiento futuro de la economía nacional. De manera pues que la reforma fiscal se está haciendo ya necesaria. Pero hay un problema, que el gobierno dominicano tiene dos prioridades sobre todas las otras, que tienen que ver con esa reforma fiscal de la cual dependería la estabilidad económica y financiera del gobierno y por hecho la estabilidad social y política de la administración que el presidente Abinader encabeza y que seguirá encabezando por los próximos 4 años, sino también la reforma constitucional. El orden en que esto se plantee es sumamente importante porque de una dependerá la otra. ¿Por qué digo esto? Porque sin lugar a dudas la reforma fiscal tiene que ser posterior a la reforma constitucional si el presidente quiere realmente que la reforma constitucional pase sin ninguna dificultad en el Congreso. Y cuando yo digo sin ninguna dificultad en el Congreso, no me refiero a la votación en el Congreso, porque eso está garantizado, sino por las reacciones que a nivel nacional pudieran provocar cualquiera de esas dos reformas, tanto la constitucional como la reforma fiscal. ¿Por qué digo yo que el gobierno dominicano tiene, a pesar de que si nos vamos a las prioridades reales, una reforma fiscal tendría prioridad sobre la reforma constitucional? Porque mucha gente se pregunta qué hay que reformar en la Constitución de la República. Si la Constitución de la República es relativamente nueva, ha logrado, se le considera como una de las constituciones más modernas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana, de manera pues que no se necesita una reforma real, a menos que no sean con algunos pretextos o intenciones del presidente que nada tienen que ver con la Constitución misma, porque él ha hablado de la independencia del Poder Judicial o del Ministerio Público, y todo el mundo sabe que por más independiente que sea el Ministerio Público, siempre habrá una dependencia obligatoria, forzosa y legal del gobierno central de la República, porque tienen el mismo objetivo,
El Ministerio Público se supone que tiene la misión principal de combatir el crimen y el gobierno dominicano no puede hacerlo independientemente o ajeno a la lucha del Ministerio Público en su afán de controlar la criminalidad y garantizar la estabilidad social, política de la República Dominicana. Y por supuesto reducir el crimen y castigar el crimen. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Por qué yo digo que la Constitución, la reforma de la Constitución tendría que ir primero en el orden prioritario del gobierno, no en el orden prioritario de las cosas que realmente se necesitan, de la realidad social y económica y política? Porque de una depende de la otra. Los efectos de una reforma fiscal harían imposible la discusión en el ámbito nacional, fuera del Congreso, de una reforma constitucional. Por una sencilla razón. Y me voy a los que saben del tema. En el miércoles de esta semana, 10 de julio, el licenciado Magín Díaz, un gran economista que fue durante la administración del presidente Danilo Medina, director de la Dirección General de Impuestos Internos, ha dicho que, para que ustedes tengan una idea de la gravedad del caso, él escribe que el gobierno se embarcará en un aumento de impuestos en un contexto de alta informalidad, elevada evasión y un sector eléctrico con pérdidas crecientes. Ese va a ser el ambiente de discusión de una reforma fiscal, evidentemente, que explican entre un 40% y un 50% del déficit del gobierno central. Es decir, que el gobierno central, el gobierno del presidente Abinader, ha estado trabajando con déficit permanente. Es decir, ¿qué significa un déficit permanente en el gobierno? Que está gastando más de lo que le ingresa al gobierno dominicano. Y dice que para lograr los objetivos se requiere una reforma que le dote al gobierno, óigase bien, que le dote al gobierno de una suma adicional equivalente a 200.000 millones de pesos. Eso es entre un 2.5% y un 3% del Producto Interno Bruto. Y dice que el único precedente a ese nivel que ha existido en toda la historia de la República Dominicana se remonta a la reforma de 1992, que era un ambiente mucho más difícil que lo que ocurre en el día de hoy. Porque el gobierno requiere, según el señor Magín Díaz, de un déficit o de un ingreso adicional equivalente a 200.000 millones de pesos. Porque el gobierno está trabajando, oígase bien, el gobierno está trabajando con un déficit de aproximadamente 20.000 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de 240.000 millones de pesos al año de déficit. Es decir, imagínense ustedes que en su familia, los ingresos de su familia sean de 50.000 pesos, pero en el curso de los últimos años usted ha estado gastando mensualmente 2 veces esa cantidad, o 80.000 pesos mensuales. Es decir, usted ha estado o vendiendo cosas, activos que tenía para poder sufragar sus gastos porque los ingresos no le alcanzan, o pura y simplemente usted está incluyendo en unos déficits y endeudándose de una manera en que probablemente va a tener que deshacerse de todo para poder cumplir con sus obligaciones con la banca nacional. Dice que el señor Magín Díaz, que además de los 20.000 millones de pesos mensuales con que opera de déficit el gobierno dominicano, equivalente, digo yo, a la suma de 240.000 millones de pesos al año, el gobierno confronta también un déficit consolidado de 25.000 millones de pesos mensuales, es decir, 5.000 millones de pesos mensuales adicionados al incluir el balance del Banco Central de la República. Y eso equivale a unos 300.000 millones de pesos anuales. Bueno, uno podría decir que el gobierno está en una situación prácticamente de quiebra, porque llega un momento en que tendrá que saldar ese déficit o enfrentar ese déficit sustrayendo, creando una reforma que le dé más impuestos, y eso va a ser más sufrimiento para la nación y los consumidores dominicanos, los habitantes de la República,
Y evidentemente el aumento de los impuestos va a producir y va a generar un aumento de los costos de producción a todos los niveles de la economía, de los bienes y servicios a todos los niveles de la economía, y eso va a considerar o va a provocar una explosión gigantesca de precios. Si el gobierno hace una reforma fiscal que le ingrese anualmente la cantidad que necesita para solventar el déficit con que opera mensualmente. Y mucho más, si a eso se agrega el déficit consolidado, que le agrega 5.000 millones de pesos de déficit mensual al gobierno dominicano. Estamos hablando de 300.000 millones de pesos, equivalente probablemente al 3.5 o al 4.0 del Producto Interno Bruto. Entonces, evidentemente, si esa reforma se hace primero que la reforma constitucional, el gobierno dominicano va a tener que olvidarse de esa reforma constitucional, porque además todos los constitucionalistas que existen en el país y los líderes políticos de oposición, incluso muchos del propio gobierno, admiten que el país no necesita otra reforma constitucional, que no hay nada, ninguna debilidad ostensible o ninguna debilidad en el texto constitucional que impida que el país pueda seguir avanzando dentro de un espíritu legal y dentro de un ambiente de legalidad absoluta como lo ha hecho hasta ahora. De manera que eso ustedes tienen una idea de por qué es tan importante esa reforma. Y por qué, si el gobierno realmente quiere una reforma constitucional, tiene que abordarla primero que una reforma fiscal. Y lo voy a decir, y voy a utilizar las palabras que en su artículo del miércoles plantea el señor Magín Díaz, por qué el gobierno necesita una reforma fiscal también, además de la reforma constitucional, y por qué una reforma constitucional si el país no necesita una reforma constitucional. Entonces, a este juego de palabras yo quiero decirle que el problema del gobierno del PRM es que el presidente quiere, necesita y va a gastar más. Necesita gastar más, porque el gobierno lo ha dicho muy claramente. Se necesita más gasto en infraestructura, en salud, en sector agua, sector eléctrico, seguridad y otros sectores de la nación. Y aquí viene el gran dilema de esa reforma: ¿dónde va a conseguir más dinero para el gobierno? Este es un gobierno que gasta más de lo que realmente recibe. Entonces, por eso necesita extraer de las finanzas y del dinero y de los bolsillos de los ciudadanos dominicanos el dinero que él gasta en exceso. Porque todo el mundo sabe que solo en publicidad, en una publicidad que no resalta ningún valor democrático, ni exhorta a los ciudadanos a respetar las leyes, el gobierno se gasta la suma de casi 10.000 millones de pesos al año en una publicidad y una promoción que salta, que está dirigida única y prácticamente exclusivamente a exaltar la figura del presidente de la República. Bueno, de todas maneras, yo pienso que el gobierno que enfrentará muchas dificultades a pesar del apoyo que tiene absoluto en el Congreso, porque ambas reformas, independientemente de cuál sea planteada primero que la otra, van a crear en el ambiente nacional una situación de agitación y de tensión que posiblemente dañe el ambiente de tranquilidad que hemos estado disfrutando en los últimos años, incluso en el difícil periodo electoral que recientemente atravesamos, donde la rivalidad política alcanzó el nivel más alto de tensión que se haya visto en muchos años. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el propósito de una reforma constitucional. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas.
lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el primer segmento hablamos extensamente de la reforma fiscal. Aquí en el país ya se encuentra una misión del Fondo Monetario Internacional. Son misiones de rutina que llegan al país cada 2 años para hacer una revisión del comportamiento de la economía dominicana y hacer las recomendaciones que el organismo internacional de Naciones Unidas entiende que la economía o la estabilidad financiera y económica del país necesita. Pero en esta oportunidad es evidente que la llegada de esa misión, que no celebra reuniones públicas, sino que se reúne primero con los funcionarios del Banco Central, luego con los funcionarios de Hacienda y de Economía, del Departamento o los Ministerios de Economía y de Finanzas del gobierno dominicano, y en muchas oportunidades con el sector empresarial para acumular o extraer información que sirvan al organismo mundial para asesorar en materia de reforma fiscal al gobierno dominicano. Bueno, eso lo sabemos todos. Ahora el gobierno tiene mucho interés en una reforma constitucional. Nadie entiende por qué hay prioridad en una reforma constitucional si la constitución funciona. No ha habido quejas sobre esa constitución y evidentemente no necesita que sea modificada para que el país funcione dentro de un marco de constitucionalidad que sea una garantía de respeto a los derechos ciudadanos y a la marcha del sistema democrático del país. Bueno, el problema es que al final del cuatrienio que se inicia el 16 de agosto, al gobierno dominicano le queda solamente al presidente Abinader como jefe del Estado, según la Constitución de la República, esos 4 años. Y que el 16 de agosto del 2028 el presidente quedaría automáticamente inhabilitado para ejercer en el futuro nuevamente la presidencia del país. Eso lo establece la Constitución. Y difícilmente el país apruebe voluntariamente y en un marco de respeto a la opinión pública y de respeto a la decisión de la gente, de la voluntad popular, difícilmente el gobierno, por más poder que tenga en el Congreso, podría introducir una reforma que cambie eso y que prolongue la vida presidencial del presidente Abinader más allá del 16 de agosto del 2028. ¿Por qué es tan importante para el presidente Abinader esa posibilidad? Yo no estoy diciendo que él esté en eso, pero todos los indicios apuntan en ese sentido. ¿Por qué es tan importante para el presidente Abinader prolongar su vida presidencial, sus posibilidades más allá del año 2028? Bueno, por una sencilla razón. El presidente Abinader dejará la presidencia el 16 de agosto del 2028 a la edad de 61 años. Y la historia familiar del presidente Abinader indica que son longevos. Es decir, su papá falleció, creo, con más de 90 años, su madre también, una edad muy avanzada. Y es evidente que el presidente Abinader goza de muy buena salud. Es un hombre al que no se le conocen vicios menores ni mayores. Es un hombre que vive una vida familiar muy conocida, muy apegada a su familia. No hay rumores de cosas, de extravíos en la vida del presidente Abinader. No se le conoce apego a la bebida o a cualquier otra debilidad como a muchos humanos. Es un hombre sobrio en todo el sentido de la palabra. Y es un hombre que lleva una vida familiar que todo el mundo reconoce y elogia. Y eso le da evidentemente una tranquilidad de espíritu que muchas veces es suficiente para alargar y prolongar la vida de una persona, ¿no? Porque la tranquilidad espiritual prolonga y crea sosiego, elimina todo el estrés que muchas veces marchita o acorta la vida de las personas. Entonces, en este primer periodo que todavía no termina,
se inició o se ha iniciado un proceso de retaliación política. Yo no voy a decir que el presidente es responsable. Él creó lo que él entiende que es un ministerio público independiente, que no lo es tanto porque fue nombrado por él y él puede cancelarlo cuando él quiera y puede nombrar los sustitutos, la Constitución le da esa autoridad. Pero ese periodo de retaliación, el presidente de la República ha inaugurado una era que posiblemente le afecte en la eventualidad de que él tenga que dejar la presidencia como ordena la Constitución cuando finalice su segundo mandato constitucional. No estoy diciendo ni sugiriendo que eso pase, pero es una eventualidad evidentemente que todo el mundo comenta en los corrillos políticos y en los ambientes políticos. De manera pues que muy difícilmente, si un triunfo de la oposición, sea de la Fuerza del Pueblo o del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente ya el 17 de agosto, inhabilitado para ser nuevamente candidato presidencial, podría verse forzado a encarar procesos nuevos de retaliación política, que posiblemente sean injustos en su contra, porque al presidente de la República no se le conocen hechos que puedan comprometer su seriedad y el buen uso de los recursos públicos. Eso es evidente. Entonces el presidente, supongo yo, quiere cierta garantía, porque los calores tropicales aquí a veces exaltan los ánimos y crean situaciones sumamente difíciles. Entonces yo creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta y me parece que el presidente, conocedor y muy bien asesorado por gente muy bien pagada y con mucha experiencia, sabe que si él quiere una reforma constitucional que le garantice la posibilidad de optar por un tercer mandato que hoy le prohíbe la Constitución de la República, y estoy hablando de temas muy extemporáneos, pero forzados por informaciones que ya se tienen en las redes de gente que están preguntando y cuestionando a los ciudadanos que en la eventualidad de una nueva candidatura, si votaría a favor de una nueva reelección del presidente Abinader. De manera pues que eso indica que en el ámbito oficialista existe ese interés, o existe la posibilidad de que ese interés se convierta en una propuesta política con vista a las elecciones muy remotas del tercer domingo de mayo del año 2028, que cuando se supone que nuevamente vamos a votar nuevamente por un nuevo presidente, cuando nos toque el turno de hacerlo y de elegir un nuevo Congreso, porque ese día, como ocurrió el 19 de mayo pasado, se escoge al presidente y vicepresidente y al mismo tiempo, aunque en boletas separadas, a todos los miembros del Congreso de la República. De manera pues que ese es un tema que está pendiente en las redes y posiblemente sea objeto de mucha discusión en el pasado reciente. Curiosamente, mientras se discute en los corrillos políticos esa posibilidad remota y no oficial todavía, planteada no oficial todavía, el expresidente de la República y alto dirigente y líder también del Partido Revolucionario Moderno en el poder, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, hizo una visita de cortesía al expresidente Danilo Medina, que ha sido aparentemente el centro de lo que muchos opositores actuales y dirigentes del PLD entienden que es la retaliación política de la que les he hablado. Porque evidentemente todo apunta a indicar que el interés del Ministerio Público, al centrar todas las investigaciones sobre casos de corrupción del gobierno anterior, se han centrado o han tocado muy de cerca la esfera de desenvolvimiento privado del expresidente Danilo Medina. De manera pues que yo creo que si el presidente quiere realmente una reforma constitucional que le dé la posibilidad, en caso necesario, para optar por un tercer mandato constitucional, que hoy le prohíbe la Constitución, insisto en el tema, tendría que adelantarse a una reforma fiscal, porque los efectos sociales y políticos de una reforma fiscal por la posibilidad de que esté basada
en el establecimiento de nuevos impuestos podría ser imposible no solamente la reforma, la discusión de una reforma constitucional, sino también la discusión de esa misma reforma fiscal. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos nuevamente. Les deseamos un buen resto del día y los espero, como de costumbre, para nuestra próxima entrega la semana próxima. Hasta entonces. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Dónde queda la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.